Ser podcast. En Torralba y Carrión llegó la modernidad, una planta de biometano con su aroma de calidad. Música. Crónica 24/7. Entre otras muchas cosas, los más de 6.000 habitantes que se reparten Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, en Ciudad Real, han elegido la música y la ironía para protestar contra la instalación de 2 plantas de biogás en su territorio. Dicen, es limpio, es verde, es pura emoción, mientras los conejos salen huyendo en formación. Eva Aguado. Música, manifestaciones, recursos jurídicos, incluso un referéndum van a organizar estos vecinos para parar los pies al biogás. Y quieren dejar claro... A ver, nosotros no estamos en contra de los proyectos renovables. Quieren dejar muy claro que no están en contra de las energías limpias, como dice Ermelinda Mero, abogada y vecina de Carrión de Calatrava. Están en contra de perder calidad de vida. Lo que no queremos es que estos proyectos, incluyen un impacto negativo, como es el aumento de contaminación de aire, de agua, generación de olores, como comentabas, y un deterioro en la calidad de la vida de los vecinos. Y es que el biogás se consigue, entre otras cosas, gracias a los residuos. Episodio 178. A la basura orgánica, a los excrementos del ganado. Es decir, que los habitantes de pueblos como Muñoveros, donde se plantea otra planta, protestan contra lo que consideran una amenaza muy apestosa, como dice Carmen Soriguer, bióloga, vecina de la localidad segoviana. Lo que nos tocan es toneladas de mierda, con perdón, ¿entiendes? Por habitante, toneladas y toneladas. Si estamos hablando de 500.000 y nosotros somos 130 habitantes, pues a mí me tocan, creo que son, no sé, cuenta, miles de kilos, miles y miles de kilos me tocan. El problema no es esta energía limpia ni cómo se obtiene. El problema es otro. El problema es cómo se llevan a cabo. Los proyectos se hacen grandes y en los sitios inapropiados. El científico del CSIC, Fernando Valladares, protesta contra la construcción de una planta de biogás entre las localidades madrileñas de Colmenar Viejo y Tres Cantos. No la quieren, dice, ni tan grande ni tan cerca. Pero su criterio, o el de los más de 100.000 vecinos afectados, choca con un argumento difícil de combatir en la calle. Inapropiados según muchos criterios, excepto el criterio económico. Son apropiados las ubicaciones por criterio económico, es decir, se ponen donde resulta barato. Barato el terreno, barato expropiar, barato llegar, barato el acceso de grandes camiones. Y de eso va este Crónica 24/7. De que miles de vecinos se movilizan porque las plantas de biogás se instalan donde más renta, no donde menos perjudica a los vecinos. Ese es el criterio de la ubicación y por eso las ubicaciones no suelen ser las adecuadas. Las adecuadas para la comodidad de la gente, para la seguridad de las personas, para minimizar el impacto ambiental, todo eso es secundario. La energía limpia que apesta. Miles de personas se están movilizando en pueblos no acostumbrados a movilizarse. Suelen estar en la España rural y resiliente que aguanta, pero no están dispuestos al sacrificio, como dice su gente. Son pueblos que se están levantando contra las plantas de biogás. El objetivo es bueno, pero es mala la ubicación y recogemos la voz de la protesta. Por María Manjabacas. No es energía, es una porquería. Y no es complicado entender la oposición. La teoría es una instalación que convierte purines, básicamente excrementos de animales, en un combustible renovable. Hasta aquí perfecto, pero si te plantan la planta al lado, no la quieres. Es lo que le pasa a 2 municipios de Castilla-La Mancha de Ciudad Real, muy cerca de la capital. Son pequeños, rurales, uno es Carrión de Calatrava y el enfado vecinal lo canaliza una plataforma muy activa que encabeza Endica Sánchez. Genera mucho malestar por olores. Estas plantas al final, en la ubicación, por ejemplo en la nuestra, que no tenemos residuos ganaderos, pues se lo tienen que traer en camiones
residuos, que van a ser muchísimos camiones los que tienen que circular por aquí. Pero es que hasta llegarían desechos del extranjero. Sí, pueden venir de cientos de kilómetros. Incluso sabemos de casos que han venido residuos de Italia, algunas plantas de biometano. Rafael Ruiz es doctor en Geografía e Historia y es el portavoz de la plataforma Del Otro Pueblo, de Torralba de Calatrava. Los dos tienen más de 3.000 habitantes y en principio la idea es ponerle no una planta entre los dos, no, una cada uno. Esto es una verdadera barbaridad desde el punto de vista político, económico y sobre todo social. Es decir, no se explica cómo están poniendo plantas a 1,4 kilómetros del pueblo, es decir, ni siquiera respetan la normativa de los 2 kilómetros y encima en pueblos que no tenemos residuos. Y ese es el tema, que les enfada por ser gráficos que otras comunidades que tienen mucho ganado, la vaca excrementa allí y se lo traigan aquí. Y como dice la canción, los conejos a correr. Las plantas huyen chillando, a mí no me rieguen aquí. Los conejos vuelan con las orejas, hacen turismo por París. Y acompañando a la protesta, la denuncia aquí también vendrá por la vía legal. La está preparando Hermelinda Mero, abogada y vecina de Carrión de Calatrava. Lo que hemos hecho ha sido interponer un recurso contencioso administrativo por parte de la asociación Stop Biometano y actualmente estamos esperando que nos den traslado del expediente para realizar la demanda. ¿Y la han articulado todo tarde? Sí, pero es que no pudieron anticiparse porque no sabían nada y como dice Indica, no me levanto todos los días por la mañana y me leo el BOE. Por suerte o por desgracia, no mucha gente está mirando actualmente el boletín oficial para enterarse de las cosas que pasan. Y aquí fue un caso, porque las administraciones no divulgaron la noticia que estaba, o sea, el proyecto que había en proceso, y nosotros nos enteramos por una nota de prensa de un diario local. Y a lo que han recurrido ya es a la vía política. Han llegado hasta el Consejo de Ministros, hasta el punto de que han autorizado la celebración de un referéndum en Carrión y aunque no es vinculante, están felices. Estamos contentos y al final la consulta popular pues nos daría más fuerza. No va a ser vinculante, pero por lo menos podemos hacer más fuerza para demostrar que nuestro pueblo no lo quiere. Tendrá una foto ese pueblo votando y tiene mérito que en estos tiempos de polarización política los dos pueblos, uno gobernado por el PSOE, otro por el PP, se hayan unido en esta causa y hasta a ellos les parece extraño. Es curioso que, por ejemplo, los concejales del PSOE vengan a la manifestación de Carrión y los concejales del PP vayan a la manifestación de Torralba. Sabes que pues se están dando situaciones realmente muy surrealistas. Dicen que es progreso, un futuro dispar. Esperemos las votaciones, van a ser risas sin parar. La política dice esto es progreso de verdad, mientras firma contratos con una mascarilla naval. Informamos a los vecinos, todo está perfecto, pero no sabemos nada. Pero cuando quiero votos, todo risas y escuchar. En Madrid, otros dos pueblos están lidiando con la misma batalla, con una planta que les quieren poner entre Colmenar y Tres Cantos, y los dos municipios se resisten. Gabriel Muñoz es portavoz de la Asociación de Vecinos en Tres Cantos y explica por qué se oponen. Por la distancia, cercanía, por el tema de colapso de la carretera, por olores y ruidos. Y en el problema de la ubicación abunda Manuel Ruiz, doctor en ciencias y vecino de Colmenar. Está a 1,2 kilómetros de un instituto de educación secundaria. Está como a 1,5 kilómetros, un poquito más, del centro de salud grande que tenemos en Colmenar, el sur. Y entre medias hay viviendas, hay instalaciones industriales. Y los dos denuncian en los dos ayuntamientos, mismo color político, en este caso PP, que lo han hecho de tapadillo para que no se enteren los vecinos. No llegó la comunicación, nadie se molestó en difundirlo, no interesaba. Y no se puede recurrir porque han pasado todos los plazos. Nosotros no lo vimos en su momento, pero los mecanismos de información y participación ciudadana en Colmenar respecto a cuestiones ambientales han sido escondidos. Y como científico del CSIC y como vecino de Tres Cantos, la voz de autoridad en la materia de Fernando Valladares. Estas plantas tan grandes y mal ubicadas es lo que hace lo que convierte una buena idea en un problema. Es el cómo y el dónde, no en sí las plantas de biogás. Y sin olvidar que todo esto llega porque llega a las subvenciones europeas que los políticos quieren aprovechar. Ahora mismo se está haciendo con muchas prisas proyectos muy grandes, basados en muy poca experiencia, en los peores sitios, y por todo eso son muy desaconsejables
la inmensa mayoría de los centenares, y no sé si llegan a algunos miles, de propuestas de proyectos en toda la geografía española. Y en nuestro recorrido geográfico nos detenemos en otro punto de tensión, en Castilla y León, en Muñoveros, un pequeño y bonito pueblo de Segovia que casi de repente se encuentra, si nada lo remedia, con más vertidos que vecinos. Yo soy bióloga, he dado muchos años la asignatura de residuos a mis alumnos de formación profesional y yo sé lo que esto lleva detrás. Sabe lo que hay detrás y sabe que no hay oportunidad de trabajo. Nos consta que varias empresas de estas las puede llevar un solo técnico que no tiene ni por qué vivir en el terreno. Y ella, que ha llegado allí con planes de jubilarse, ahora con esto se lo está pensando. Yo he elegido este pueblo para vivir, para jubilarme, y lo he elegido y a mí me están haciendo plantearme muy seriamente salir corriendo. Dicen que es progreso, dicen que es genial, que en Carrión nos montan un regalo industrial, una planta moderna que crea biometano, pero aquí huele a chiste y un poquito a ano. En Torralba protestamos y en Carrión mucho más, los vecinos se van y ni quieren regresar, ya no es Calatrava, es más como un portal, esto es el agujero séptico nacional, las plantas huyen chillando, a mí no me rieguen aquí, los conejos vuelan con las orejas, hacen turismo por París, las ovejas mi balán con pena miran el horizonte y las vacas dicen esto parece una mierda como un monte. Desde septiembre nos dicen que todo está bien, pero a día de hoy todavía no sabemos qué. En septiembre informaron, dicen, pero no hay más que ver. Aquí el único avance es el olor que vamos a tener. Crónica 24/7. Hay consenso entre los historiadores sobre que en las aulas españolas cuesta hacer memoria. Memoria democrática. Pero también hay consenso sobre que está empezando a aprobarse esta asignatura pendiente. En Crónica 24/7 nos hemos colado en una clase de historia de alumnos de cuarto de la ESO, donde los 40 años de franquismo han dejado de ser ese periodo que se pasa muy por encima o que se trata sobre todo desde un punto de vista bélico. Una persona contó que a veces se tenían hasta que ir alrededor, tipo a las huertas de alrededor, y que cogían patatas o lo que pudieran coger y se lo comían crudas porque no tenían otra cosa para comer. Ahora, como relata una alumna, Sofía, también se cuenta en algunas clases como un periodo de represión en el que había campos de concentración. Que a lo mejor te daban una lata de sardinas y un cacho de pan para pasar todo el día. Y había mucha gente que moría por el frío y por las malas condiciones. Entonces por eso lo recalco, porque es algo de lo que la gente se acuerda y siempre se va a acordar, porque lo pasó muy mal. Y en el que todo valía para hacerle propaganda al régimen, como recuerda otro alumno, Pablo. El régimen franquista pensó en que los futbolistas hicieran cosas como, por ejemplo, antes de los partidos, hacer el saludo franquista de levantar el brazo, cantar el cara al sol y tener comportamientos que estuvieran alineados al régimen. Un periodo sobre el que el profesor de historia, un buen profesor de historia, hace preguntas que te animan a pensar, a hacer memoria histórica. ¿Os habéis fijado en el último fotograma? Se veía Franco ya anciano, con una bata, ¿no?, con alguien. ¿Quién sería ese alguien? ¿No tenéis la imagen del Franco ha muerto? Arias Navarro era el ministro del Interior cuando el atentado de Carrero Blanco. Y a la muerte de Carrero Blanco, Franco le va a nombrar presidente del gobierno. A ver si hay alguien que esto le genere alguna pregunta. He venido voluntario, porque prefiero la guerra, a tenerla todos los días, con mi mujer y mi suegra. Así se habla de Franco en el Insti. El 20 de diciembre de 1973 yo acababa de cumplir 12 años. Por Laura Gutiérrez. Y estaba en lo que entonces se llamaba octavo de GB. La historia nos coloca siempre en nuestro pasado. Estábamos en clase y entró el director a media mañana y nos dijo que nos marchábamos ya de vacaciones de Navidad. Y nos lleva a situarnos en el punto en el que fuimos parte de ella. Cuando llegué a mi casa me enteré por qué nos daban las vacaciones. Nos daban las vacaciones, sí,
por lo que acababa de suceder. Y lo que acaba de suceder era el atentado contra Luis Carrero Blanco. O sea, fijaros como un hecho, lo que siempre vemos en clase, ¿no? Como un hecho histórico, dependiendo de la edad que tenga una persona cuando lo vive, lo recuerda siempre asociado a sus circunstancias personales. Carlos Díez es profesor de Historia en el Instituto Lourdes de Madrid. Es un apasionado de la memoria y de la enseñanza. A partir de ese momento, del atentado, ¿cómo pudo reaccionar ese régimen frente a la oposición antifranquista desde el día siguiente del atentado? Un régimen que ve que su presidente de gobierno ha muerto víctima de un atentado, endurece la represión. En sus clases ha sabido transmitir la curiosidad por aprender la historia a sus alumnos. Ahí se encuentra información sobre el atentado, algo que alguien quiera comentar. Y como que había una que decía que la implicación de la CIA pues fue, o sea, como que ocultaron que sabían lo de ETA porque Estados Unidos veía a Carrero Blanco como un obstáculo para la apertura al régimen y así poder instaurar una democracia. Entonces, pues como que la CIA sí que se pudo dar cuenta, pero lo ocultaron. Son chavales de cuarto de la ESO que están estudiando la dictadura franquista y la transición. Su propia curiosidad les ha llevado a investigar sobre aquello que más les fascina. ¿Empiezo ya? Bueno, pues yo soy Pablo y os voy a hablar del fútbol en el franquismo. ¿Cómo era el fútbol en esos tiempos? Porque era muy diferente al que el fútbol que tenemos ahora. Y para empezar, el fútbol era una especie de propaganda para que se diera a ver todo lo que tenga que ver con el régimen franquista, porque el fútbol es un deporte que lo ve mucha gente. Como el fútbol, que para Pablo, que acaba de fichar por el Real Madrid, es su forma de bucear en el pasado. Se consideraba al Madrid como el equipo del régimen y al Athletic más el equipo de pueblo. Hay gente que dice que el Madrid es el equipo más de la gente con más dinero de Madrid, al Athletic más humilde. Y hay gente incluso que lo separa entre derecha e izquierda, pero no me voy a meter en ese debate. Pero Carlos está al quite en cada momento para hacerles comprender esa historia. Como madridista, que sabéis que soy, es curioso porque el Madrid, sin embargo, en el primer periodo de la dictadura, en los años 40, era todo lo contrario. El Madrid se había identificado mucho con la República. De hecho, se quitó el nombre de Real y se puso la franja morada por esa razón. En los años 40, el Madrid no era el equipo del franquismo. Más bien fue al contrario. Cuando Franco ve que el Madrid empieza a ganar la Copa de Europa y empieza a tener proyección internacional, a partir de ahí sí es cierto que el régimen de Franco va, digamos, a apoyar al Real Madrid. Eso es cierto. Y sin embargo el Atleti fue al contrario, porque el Atleti, al acabar la guerra, se llama Atlético de Aviación y es el equipo más identificado con el régimen y luego puede que tenga cierta evolución. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Se inicia el Campeonato del Mundo de 1978, que será nuestra imagen ante el exterior. El uso del fútbol especialmente, el deporte, pero especialmente del fútbol, con finalidades propagandísticas, es un dato común a todas las dictaduras, no solamente el franquismo. Hay un caso especialmente duro que quizá alguien o quizá no sepa. Un ejemplo clarísimo de utilización del fútbol como elemento para silenciar los crímenes de una dictadura. Los militares habían tomado una pasión argentina, como es el fútbol, para decir que no había desaparecidos, que no había torturas, que aquí no se había matado a nadie. La final del 78, el Mundial que ganó Argentina, y con los años se ha demostrado cómo la dictadura intervino para que Argentina ganara ese Mundial. Y cómo al mismo tiempo que Argentina estaba ganando ese Mundial en el estadio de River Plate, a 500 metros estaban torturando a opositores a esa dictadura, a la dictadura del general Videla. Quiero decir que el franquismo hizo con el fútbol lo mismo que hicieron muchas dictaduras. Que
Bueno, sobre todo he buscado información de un campo que es más famoso, que se llama Miranda de Ebro, que a lo mejor lo habéis escuchado. Sofía ha buceado en la historia de su familia. Bueno, pues el campo de concentración de Miranda de Ebro por lo que más se le conoce es porque fue el más longevo de España. Y en su relato hay dos palabras que se entrecruzan constantemente: hambre y frío. Pues pasaban frío y a lo mejor había como una plataforma, creo que encima del río, entonces estaba helada o hacía mucho frío, y cuando hace mucho frío pues a lo mejor no eres tan consciente de los movimientos que haces y había mucha gente que se caía al río. Que a veces se tenían hasta que ir alrededor, tipo a las huertas de alrededor, y que cogían patatas o lo que pudieran coger y se lo comían crudas porque no tenían otra cosa para comer, pues que a lo mejor te daban una lata de sardinas y un cacho de pan para pasar todo el día. Y claro, como ya he dicho, para todos los trabajos que tenía que hacer, tanto físico como psicológico, y para aguantar ahí y hacerlo todo bien, pues necesitaban algo más, entonces no podían hacer lo que tenían que hacer bien. No penséis que era solamente un lugar, digamos, pensado para que la gente sufriera, no, era mano de obra esclava, ¿verdad, Sofía? Personas que le vino muy bien al régimen y a empresas vinculadas o amigas del régimen para construcción de carreteras, vías férreas, industria de todo tipo. Es decir, que los tenéis que ver como mano de obra forzada, ¿no? Carlos, de nuevo, pone el foco un poco más allá. El franquismo en realidad lo que hizo fue reproducir el modelo de trabajo forzado que se había desarrollado en los campos de exterminio nazis, ¿no? Bueno, yo tengo para la investigación personal la sucesión del régimen franquista a Juan Carlos I. Franco propone a Juan Carlos como sucesor del título. Alicia habla de la llegada al trono del emérito y expone ante la clase el juramento de Juan Carlos I. Y bueno, quiero leeros el juramento porque me ha parecido súper curioso. Así juró lealtad en su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Y el presidente de las Cortes luego contesta: si así lo hicieres, que Dios lo premie, y si no, que os lo demande. Franco no restaura la monarquía. Franco instaura una nueva monarquía para darle continuidad a las leyes que él había promulgado, las leyes del movimiento, todo lo que hemos estudiado en clases anteriores. Esto se resume en una frase de Franco que escribió en su testamento, donde decía: queda todo atado y bien atado. Atado y bien atado quiere decir que Franco estaba convencido de que Juan Carlos iba a darle continuidad al franquismo. Pero claro, le falló una pieza, Carrero Blanco. Así se enseña la historia en 2025 a chavales de 15 y 16 años. Esto ha pasado en una clase de 50 minutos. Para la siguiente ya tienen nuevos objetivos. Investigar también, en esta pregunta que os he hecho, a ver qué encontráis sobre la relación que hubo entre Carrero Blanco y el príncipe Juan Carlos, porque quizá por ahí encontráis alguna clave importante. Crónica 24/7. En 2017 se presentó la penúltima radiografía sobre nuestro estado de salud. Según la encuesta que el INE elabora desde 1987, en ese momento, en 2017 3 de cada 4 españoles se sentía bien. 8 años y... Lo hicimos durante la pandemia, lo volvimos a hacer durante la espiral de inflación. Y una pandemia después. Volvemos a tener una foto de nuestra salud y te la ofrecemos con detalle en este Crónica 24/7. Hay cosas que no cambian. 3 de cada 4 españoles se sigue sintiendo bien, pese a las enfermedades crónicas. Pero otras cosas sí cambian, y de forma significativa. No ganas nada vapeando. No ganas followers ni fama, nada. Aunque fumamos menos, los jóvenes se vician más por culpa del vapeo. Nada. No, fumar eso no es lo que te hace estar en tu prime. Míralos a ellos, te van ganando. Y se habla de ansiedad, de depresión, de salud mental, más que nunca.
Cuando yo he pedido algunos días de descanso, yo creo que por encima de todo también está la salud mental. ¿Qué le duele a los españoles? Colesterol no, pero tensión alta tengo. Y principio de diabetes también, o sea que tengo medicación para esas cosas. Mira lo que llevo, pero estoy muy bien. Tengo azúcar, pero bueno, son enfermedades llevaderas. Yo diabética igual, pero no uso aparato. Por Mariola Lourido. Hipertensión, colesterol alto, diabetes, dolor lumbar es lo que más ven los médicos en las consultas de atención primaria. El 60% de los españoles dice padecer alguna enfermedad o problema crónico de este tipo. Sin embargo, 3 de cada 4 le ponen muy buena nota a su salud, porque estos achaques están controlados, explica el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Medicina General. Se mantiene la enfermedad no se va a curar, pero sí que se tiene controlada, por lo que la percepción de su salud es buena en relación al gran número de patología crónica que tenemos en nuestro país. Una de las causas es el envejecimiento de nuestra población. Pero el chequeo que han hecho el Instituto Nacional de Estadística y Sanidad confirma que se agrava la salud mental. Aumentan los cuadros depresivos severos, afectan al 8% de la población. Timanfaya Hernández es la decana del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Pues un contexto social en el que, que todos vamos a un ritmo acelerado, en el que estamos precarizando cada vez más los vínculos, en los que hay síntomas de agotamiento psicológico y muchas veces de cierto sufrimiento, ¿no? Lo preocupante es que muchas veces esos síntomas se viven o que no son transmitidos, ¿no? a los espacios donde corresponden, ¿no? Y muchas veces no se comparten, ¿no? Las depresiones se han multiplicado por 6 entre los jóvenes de 15 a 24 años. El consumo de psicofármacos se ha disparado, sobre todo en chicas. Estamos viendo una tendencia clara a lo que es hacia la medicalización de la tristeza, del malestar o de la ansiedad, y también especialmente entre las personas más jóvenes, ¿no? Y en lugar de preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué gente tan joven no puede dormir, por qué se sienten perdidos, pues al final se recetan pastillas, y esto es peligroso porque no resuelve el origen de ese problema, del sufrimiento en sí, sino que al final lo que estamos haciendo es silenciarlo. Lo que necesitamos de alguna manera es invertir seriamente en lo que es la salud mental. Faltan psicólogos en la sanidad pública. El Plan de Salud Mental de Sanidad promete reforzarlos y se centra también en la reducción de las recetas de ansiolíticos y antidepresivos. España tiene el triste récord ostentado de ser el primer país prescriptor de benzodiazepinas, y eso prácticamente en el sentido común nos dice que muchos de ellos no están indicados. Es cierto que no tenemos tampoco alternativas no farmacológicas suficientemente importantes, número de psicólogos en los centros de salud, o terapias cognitivo-conductuales que pudieran ayudar a la población a no tener que utilizar los fármacos, pero a veces el escaso tiempo, que debemos sustituirlo, y lo digo siempre, por mayor acceso para tener la posibilidad de hacer unos buenos diagnósticos y unas buenas terapéuticas sin tener que utilizar siempre la terapia farmacológica, que, como le digo, no está indicada en muchos de los casos y puede ser incluso perjudicial en el tiempo, creando mayor número de adicciones. La radiografía de la encuesta de salud 2023 revela que España sigue teniendo un problema con la obesidad y el sobrepeso. A más de la mitad de la población, al 55%, le sobran kilos. Por comunidades autónomas, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha encabezan la lista. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. Debemos insistir mucho más en estas actividades preventivas, actividad física, buena alimentación, buen sueño, porque verdaderamente esto es lo que da calidad y alarga la vida, no intentar paliarlo a través de fármacos, que muchas veces no es la solución. Y en toda la estadística hay un apartado muy positivo: la caída del consumo de tabaco. El 16% de los españoles fuma a diario. Son 3 puntos menos desde la pandemia en 2020. Tenemos la suerte de tener ahora mismo tratamientos con corta duración muy efectivos, que, aprovechando la voluntad que pueda tener ese paciente fumador, es muy interesante cómo se consiguen un número de éxitos. Si pudiéramos hacerlo similar a las vacunaciones, un efecto rebaño
donde aquellos que van consiguiendo un éxito lo extienden y los que daban por perdido la posibilidad de dejar de fumar están intentándolo y lo están consiguiendo. Podríamos decir en estos años desde el último informe que es lo más destacable. Sin embargo, lo que más preocupa a los especialistas es el aumento del vapeo entre los jóvenes. Ven inofensivos los vapeadores. Además, la estrategia de marketing de la industria es muy potente. Vidal Barchilón, del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Cada vez hay más número de sabores atractivos para la gente joven. La gente entra en el mundo del cigarro electrónico fundamentalmente por los sabores y aromas que da. Y este es el peligro, porque después detrás de ello viene la adicción a la nicotina, adicción al consumo y la posibilidad, el riesgo que es cada vez mayor de que entren en el mundo del tabaco. Pero es que además los mismos cigarros electrónicos producen una dependencia. Entonces vemos que existe un marketing muy agresivo, sobre todo para la gente joven. Sobre el alcohol, 1/3 de España bebe todas las semanas, el 7% a diario. Los mayores consumos intensivos se dan en La Rioja, Melilla y Asturias. Y en la encuesta se observan 2 datos sobre prevención que habrá que ver cómo evolucionan. Desde la pandemia han bajado las mamografías y las citologías vaginales. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Genera mucho malestar por olores. Estas plantas, al final, en la ubicación, por ejemplo, en la nuestra, que no tenemos residuos ganaderos, pues se lo tienen que traer en camiones, que van a ser muchísimos camiones los que tienen que circular por aquí. Información, miradas. Un régimen que ve que su presidente de gobierno ha muerto víctima de un atentado, endurece la represión. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Lo que necesitamos de alguna manera es invertir seriamente en lo que es la salud mental. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.